Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la última lección. Como les decía, el audio de la última clase se me perdió, así que no está, pero ahí en el folleto está todo, eso es lo bueno, ¿no? Claro. Comenzamos la semana anterior ya viendo, terminamos ya lo que es el panorama de la redención. Hemos visto tres cosas hasta ahora. Primero vimos la gran división del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el primer audio y en el segundo está eso. ¿Ah? No, la primera división es cuando la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ahí explicamos que el Antiguo Testamento es la antigua administración de la gracia y el Nuevo es la nueva administración de la gracia. Ahora, para más detalle, escuchen el audio de la primera lección y la segunda, porque si no voy a explicar otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, la primera gran división que tiene la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando entendemos el significado y la diferencia del Antiguo con el Nuevo, nosotros podemos estudiar correctamente la palabra. Por ejemplo, en el día de hoy hay gente que he encontrado con cristianos, que incluso con iglesias cristianas que celebran la cena de la Pascua en esta época, o sea, comen carne de cordero, con hierbas amargas y pan sin levadura como comían en el Antiguo Testamento. Pero resulta que esta fiesta conmemoraba el cordero que fue sacrificado. Pero el Señor ya instituyó la cena del Señor y esa fiesta de la Pascua hablaba de Cristo. Entonces cuando ya viene Cristo, ya no es necesario celebrar la antigua Pascua. O sea, no es correcto celebrar la antigua Pascua, el Pesar, porque ahora nuestro nuevo Pascua, nuestro nuevo Pesar es Cristo. Y ya fue sacrificado. Entonces, cuando no hay ese entendimiento de la diferencia del antiguo con el nuevo, se tienden a hacer cosas del antiguo. ¿Me comprende? Entonces, eso pasa, ¿no? De pronto también hay sectas que creen que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue suficiente. Hablamos, sabemos bien, los judaizantes, sí, que querían, que a más del sacrificio de Jesucristo querían que se siga practicando la ley. Las mismas cosas. Exacto. Imponían a los creyentes que no eran judíos, los creyentes gentiles, las tradiciones y las fiestas del Antiguo Testamento. Porque no había un entendimiento de esta diferencia. Y como dijo la otra semana, ¿sí? Hace 15 días atrás, que estos son sombras. Sombras, exacto. ¿No es cierto? De lo que se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Así es, sombras, sí. Sombras nada más. Exacto. Entonces, lo del Antiguo Testamento nos prepara para la realidad, que es Cristo. Entonces, nosotros, entendiendo eso, ya podemos ir al Antiguo Testamento y saber cómo aplicarlo correctamente. Sabemos que esas fiestas nos hablan de Cristo, pero ya no tenemos que celebrarlas. Sabemos que los corderos nos hablan de Cristo. Y, por ejemplo, claro, podemos aprender de Cristo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el cordero de la Pascua tenía que ser perfecto, macho, perfecto. Entonces nos recuerda que así también el Redentor, el Salvador, tenía que ser un hombre perfecto, no culpable como nosotros. Muy bien. Entonces esa fue la primera cosa que vimos, la división del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Después vimos el panorama de la redención, ¿no? Que digamos que es una forma de quizás resumir toda la historia bíblica. Hay diversas maneras de resumirla, ¿no? Podemos añadir más eventos, podemos añadir ahí el diluvio, la Torre de Babel, y hablar de cada uno de los profetas, pero eso al final ya dejaría de ser un resumen, ¿no? Entonces este resumen o este panorama de la redención por eso es panorama exacto, es justamente general para tener un entendimiento global de toda la Biblia. Entonces estos 14 eventos, si nosotros los memorizamos, nos ayudan a tener ese mapa que nos ayuda a entender. ¿De pronto se lo memorizaron ya o no? Sí. A ver, repitamos. Primero es creación, caída, promesa, éxodo, la entrega de la ley, ¿no? La conquista, el reino dividido, cautiverio, sí, cautividad. Después, retorno, la venida de Mesías, la iglesia, segunda venida y sí, la mentira nueva. ¿Sí? Ahí están los 14, ¿ya? Entonces ahí tenemos un resumen de toda la Biblia. Muy bien, eso vimos que ¿cuál era el tema central de toda la Biblia? Es el Señor Jesucristo. Entonces nunca nos olvidemos, esta es una verdad que si nosotros, ojalá toda la iglesia la entendiera,
Uno, sería algo maravilloso entender de que todo en la Biblia se trata de Cristo. Eso es lo que, por ejemplo, estaba compartiendo con la gente de Pelileo, con los hermanos de Pelileo, el grupito que se está armando ahí. Muchos de ellos vienen de una congregación que no es muy... O sea, el Senti, ¿no? El Senti. Entonces, sí, Centro de Teoterapia Integral. Es una mezcla de cristianismo con psicología y con cosas del Antiguo Testamento. Y es una organización nomás, una organización pseudo cristiana, pero no tiene muy buena doctrina. O sea, en algunas cosas se jalan las cuadras, como dicen. Hablan de la palabra de Exacto. Dios y algo de humanismo. A pesar de eso, hay gente que ha conocido al Señor ahí. Sí, Sí. Y de hecho tengo una anécdota de ahí. Yo con mi familia conocimos en una campaña, unos hermanos que han sido de allá, y les llevamos a la iglesia donde yo asistía cuando recién era convertido, a la iglesia de Dios. Ya, sí. Entonces ellos salieron de ella, llegaron a la iglesia, se afirmaron, y ahora él es pastor en los bancos en Santo Domingo. O sea, del Senti salió acá. Sí, Mire qué lindo. maneja como 4 iglesias. ¿Ves, hermano? en Santo Domingo. Me ganó. No, ya no. De broma no, sí. Eso es servir al Señor, no. Somos siervos inútiles, tenemos muchos defectos, pero es una bendición servir. Muy bien. Entonces, los hermanos de Pelileo se sorprendían, porque yo tengo una versión más cortita del panorama, con dibujo y todo. Creación, caída, promesa, éxodo, creación, caída, promesa, éxodo, ley, venida del Mesías, segunda venida del siglo nuevo, nuevo, 8 eventos. Ese fue el primero que hice yo. Tengo los dibujos y todo. Si quieres les voy a mandar. Y estoy haciendo los dibujos del otro grande. Porque en una sola predicación muestro cómo Cristo está en toda la palabra. Sí. ¿Sí lo he dado? Sí, vi la predicación Sí. porque me vi. Sí, el video. Está muy bueno. Resume Sí, completamente. ahí, y sale que, un paréntesis, bueno, tiene que ver con esto. Si usted ve la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, así era la predicación del Evangelio. Acuérdense cómo predicó Pedro y cómo predicó Esteban especialmente. Claro. Predicaron mostrando desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Así es. Esa era la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio era mostrar cómo hay un Salvador, un Mesías prometido, y cómo Dios fue preparando al pueblo de Israel para traer a ese Mesías. Y cómo Él llegó, y cómo Él cumplió las profecías, y cómo Él manifestó con sus milagros y su autoridad de Dios, y cómo Él murió por nuestro pecado y cómo resucitó, y ahora entonces reconozcámoslo como el Rey. Un discurso tan completo. ¿No? Así es. Entonces algo parecido. Muy bueno. Entonces los hermanos de Pelileo se asombraban porque muchas veces, a veces el cristianismo se trata de, más que confiar en el Señor, confiar en nosotros. Se trata de nuestra obediencia, de mi sacrificio, de mi entrega. No, el cristianismo se trata de Cristo, de descansar en Él. Entonces a ellos les explicaba qué lugar tiene la obediencia, qué lugar tienen las obras, como un resultado. Y claro que es un deber obedecer, pero la salvación no es solamente que Dios me perdona, es que también cambia mi corazón y nace en mí obedecer. Entonces el obedecer ya no es una carga. Por eso dice el Nuevo Testamento que los mandamientos no son gravosos. El obedecer no es una carga, porque yo descanso en Cristo. Y cuando nosotros amamos a Cristo, queremos a Cristo, automáticamente vamos obedeciendo. Salmista decía que es el deleite, por así, ¿no? La palabra. Exacto, es un deleite. Y mire, comparémoslo con un niño que ama a su mamá y otro que no ama tanto a su mamá. ¿Ya? O que no ha aprendido a amar. Yo creo que todo niño ama a su mamá y a su papá, pero hay que madurar ese amor, ¿no? Este niño que todavía tiene un pensamiento egoísta y no ama, porque, ojo que amar correctamente es un amor sin egoísmo. Pero podemos amar con egoísmo todavía. Entonces la mamá le dice, hace esto, haz lo otro, y para él es una carga, y peleamos. Así me pasa, a todos nos pasa, ¿no? No hay que sentirse mal, porque eso es de todos. Pero en la medida que el niño madura, y ya llega a ser un niño que realmente ama a sus padres, y los conoce y los entiende, entonces él va a querer, no va a ser una carga obedecer, no va a ser un peso obedecer, lo va a hacer porque entiende que lo que le piden sus padres es lo mejor para él.
y porque hay ese afecto que sabe que le está pidiendo algo bueno, ¿no? Entonces ya no está mirando en sí mismo, está mirando, ya dejó de mirarse a sí mismo, ahora mira a sus padres. Y entonces la obediencia es lo mismo en el trabajo. Cuando un jefe es bueno, es fácil obedecerle. Cuando un jefe no es bueno, o realmente no sabemos apreciarlo, es una carga, ¿no? Lo mismo con los pastores, pero dejémoslo hasta ahí. Ya. Entonces vimos la división del antiguo al nuevo, vimos el panorama y empezamos a ver entonces ahora el panorama de la redención y empezamos entonces a ver ahora el panorama de los libros de la Biblia. Y esto es muy diferente al panorama de la redención. Yo quise empezar con este panorama de la redención antes del panorama de los libros de la Biblia, porque generalmente, y yo lo digo porque a mí me fue en el Instituto Bíblico donde yo estuve en Quito, me enseñaron, seguramente también usted, mi hermano, en el seminario, una clase que se llama el panorama bíblico, pero realmente un resumen de cada libro de la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver ahora, eso es lo que comenzamos a ver. Pero eso no se puede entender si no está en el marco histórico de la Biblia. Si no se entiende que la Biblia es un relato histórico. Entonces eso es lo primero. Entender que la Biblia es un relato histórico y en ese relato histórico se ubican los libros. ¿No me comprende? Si no, es como conocer una biblioteca simplemente. Y la Biblia es más que una biblioteca, porque realmente Biblia significa libros, ¿no? Realmente es como una mini biblioteca de 66 libros. Pero realmente no son libros, son, digamos, tomos, es como una capítulo, exacto, son como cada libro un capítulo exacto. Gracias. Cada libro de la Biblia es como un capítulo de esta gran historia de la redención. Bienvenido, buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Es lo único que pueden tomar ahora. Bueno, ya se me acabó el café, el té. Salud. Le estaba explicando a los hermanos que hemos visto tres cosas: la división del Antiguo y Nuevo Testamento, el panorama de la redención, y comenzamos a ver el panorama de los libros de la Biblia. Muy bien. A mí cuando yo estuve en el Instituto Bíblico en Ecuador, o sea, estamos en Ecuador, ¿no? En Quito, vi una clase que era el panorama de la Biblia, pero realmente era lo que vamos a ver ahora, un resumen de cada uno de los libros de la Biblia. Pero yo se explicaba que este resumen o este entendimiento de lo que quiere decir cada libro de la Biblia tiene que aprenderse entendiendo el marco histórico que es el panorama de la redención, entendiendo que la Biblia es una sola historia. Y aquí mi hermana Saskia me ayudó a encontrar la definición correcta. La Biblia es un relato histórico, ¿no es cierto? Desde la creación hasta cielo nuevo y tierra nueva. Y cada uno de los libros es un capítulo o muestra un capítulo o varios capítulos de esta gran historia. Entonces, bienvenida mi hermana. Entonces, la Biblia no es una mera biblioteca de temas, ¿no? Este tema del matrimonio, que el tema de la ley, que el tema de la gracia. No, la Biblia son todos los libros que conforman un relato, capítulos de un relato histórico. Entonces, lo primero que vimos fuimos los libros del Antiguo Testamento y vimos que primeramente las divisiones de los libros del Antiguo Testamento son primeramente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que también se llama el Pentateuco, la ley, la Torá, y algunos debaten si la Torá significa ley o instrucción, es lo mismo. La Torá, la ley, y después vienen, y los primeros 5 libros escritos por Moisés, después vienen los libros históricos que muestran, ojo que cuando hablamos de libro histórico no estamos diciendo que ellos sean los únicos libros que hablan de historia. Por ejemplo, en la clasificación de los libros históricos está Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, ¿sí? ¿Me falta uno? Josué, Samuel, Reyes, Crónicas, ¿no es cierto? Ya, ahí creo que están los... Sí, hasta Esther, ¿no es cierto? Crónicas, después viene... perdón que me cuesta aprenderme los libros del Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías, Esther, ¿no es cierto? Pero, aparte de estos libros históricos, hermanos, que comienzan con Josué y terminan con Esther, ¿qué otro libro del Antiguo Testamento habla de historia? Los profetas. También hablan de historia. ¿Sí? ¿Los profetas? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Samuelito? Samuel, pero ese ya está en el libro histórico. Pero también el Pentateuco.
El Pentateuco también es un relato histórico, pero se ha clasificado aparte. O sea, cuando decimos que hay libros históricos, no decimos que son los únicos libros históricos. También el Pentateuco habla de historia, pero se ha clasificado como el Pentateuco porque fueron los 5 primeros libros, ¿ya? Los 5 primeros libros, donde estaba toda la ley, de ahí se basa la ley. Y versículos del Nuevo Testamento también hablan. Claro, bueno, si hablamos del Nuevo Testamento, también las epístolas hablan de historia. Hablan de Pablo cuando a veces relata alguna cosa, que está el hermano aquí y allá, no tanto, pero habla, ¿no? También sí, cuando hablan de la historia del Antiguo Testamento, sí, hacen acuerdos, ese es buen punto, ¿no? Sombras. Hablan, o sea, claro, la epístola del Nuevo Testamento, a veces el apóstol Pablo hace referencia a eventos históricos del Antiguo Testamento, como Isaac, exacto, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros que hablan de poesía. Ahí interesante, ¿no? Porque va desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones, pero Lamentaciones está ubicado después. Creo que así está, ¿no? En la Biblia así está, se supone, ¿no? Porque yo lo vi en mi Biblia y estaba en los profetas, estaba puesto en los profetas, ¿no? Exacto, viene Isaías, Jeremías y Lamentaciones de Jeremías. Entonces, quizás porque algunos consideran que Lamentaciones, aunque es un libro poético, debiera estar más con los profetas, porque es un libro profético. Es un libro profético en poesía, ¿me comprende? Entonces Lamentaciones puede estar catalogado como un libro poético o como un libro profético, y realmente eso no causa ningún problema. Solamente esto es un orden que nos ayuda a entender mejor la Biblia. Después de los libros proféticos, y a veces se dividían profetas mayores y menores, los profetas de mayor extensión y los de menor extensión, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde nos quedamos la semana anterior? Creo que terminamos el Antiguo Testamento, ¿no? ¿El Nuevo también? ¿Hasta dónde llegamos? Ya. Sí. Es que estamos viendo las divisiones todavía, pero yo estoy pensando que no. Los libros históricos son los Evangelios y el libro de los Hechos. Las epístolas son las cartas que los apóstoles y otros discípulos enviaron, ¿no? Los apóstoles que enviaron a las iglesias o a creyentes de manera particular. Y terminamos con el libro de profecía o la categoría especial literatura apocalíptica se le llama, ¿no? Por eso es que cuando ustedes ven películas, dice película apocalíptica, y que hablan del fin del mundo, todo, porque lo relacionan con el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Qué significa la palabra apocalipsis? ¿Quién piensa? ¿Quién sabe qué significa la palabra apocalipsis? ¿No saben? ¿Revelación? Hermano, dígalo nomás. Revelación. Por eso que en inglés, la Biblia en inglés, en vez de Apocalipsis dice revelación. En inglés, obviamente, revelation. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos entonces a lo que nos toca hoy día, que es el punto 2 de aquí, dice orden cronológico de los libros de la Biblia. Búsquenlo ahí. Ahí está. El orden cronológico. Pero ojo, este es el orden cronológico en el sentido de que la cronología en la cual fueron escritos, ¿me comprende? ¿Sí me doy a entender? Los libros que fueron escritos primero no necesariamente siempre hablan de lo primero. Cuando decimos entonces el orden cronológico en que fueron escritos, no de lo que relatan, ¿me comprende? Por ejemplo, digamos que yo voy a escribir por ejemplo, veamos aquí las películas de Star Wars. ¿Cuál es la primera película de Star Wars? La primera. ¿No son aficionados a esto? Ustedes son más santos que yo. Es que en Chile somos, pero Star Wars, o sea, en Chile los chilenos somos, pero bien. Sí, pues, la guerra de la galaxia, sí, exacto. Bueno, es que le dije en inglés, perdón, es que estoy como algunos que como que todos quieren decir en inglés para verse mejor. No, la guerra de la galaxia. ¿Cuál fue la primera película? La primera película era Una Nueva Esperanza y era el capítulo 4 de la guerra de las galaxias. Sí, bueno, ahora hay más, ¿no? Sí, ahora yo ya no tengo idea. Pero la primera, ¿no? La primera película que se publicó
se llama Una Nueva Esperanza, donde ahí finalmente aparece Luke Skywalker, que es el último Jedi prácticamente, ¿no? Bueno, era hasta después de otras películas que ahora yo soy Jedi. No, era el último realmente. Esa película fue la primera que se hizo, pero de toda la historia de Star Wars es el capítulo 4. Después de esta primera película vino otra película y después otra más. Y después vino la cuarta, y la cuarta era el capítulo primero. Y después vino el capítulo 2, y después vino el capítulo 3, y ahí se completan los... yo soy malo para las matemáticas. Y 7 capítulos, ¿no es cierto? Es que me enredé con los dedos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera película que se hizo fue Una Nueva Esperanza. Pero no habla del comienzo, habla del capítulo 4. La cuarta película que se hizo habla del capítulo 1. Claro, bueno, es que no pensaban hacer más películas. No. Lo que pasa es que no pensaban hacer más películas, pero después vieron que era buena la cosa, entonces vamos a hacer la saga completa entonces. Entonces, cuando vemos la cronología, que ustedes pueden la ver en su folleto ahí, vamos a ver la cronología en lo que fueron escritos, pero no necesariamente que hablan del comienzo. Primer libro, permiso, voy a cambiar la posición de aquí para poder ver. Por si acaso, Steffi, se puede cambiar la posición para leer así también. ¿Sí sabías? No, pero ¿sí sabías que se puede hacer eso en el Kindle? Donde va a formato, fuente, formato, y le cambias así. Y ahora puedes leer así. Se ve igual nomás. Ya. Ahí está, tengo que explicarlo. Entonces, tenemos aquí. Permítame un momentito, vamos a cambiar el tamaño. El primer libro del Antiguo Testamento que se escribió, ¿cuál fue? El libro de Job. Interesante, ¿no? Entonces, no fue Génesis el primer libro que se escribió. Génesis habla del comienzo, pero fue el segundo libro que se escribió. El primer libro que se escribió fue Job. Y realmente la fecha en que se escribió es desconocida. Acordémonos que ¿quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? El Pentateuco, la Torá. Moshe dirían los judíos, los judaizantes, Moshe. Pero él escribió cuando ya, o sea, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Entonces, si Job no se sabe la fecha, Exacto. la fecha que se escribió, entonces ahí sí ya habla de un indefinido, un infinito, porque si le toman a Génesis y más o menos van sacando qué tiempo vivían en años, así, la gente más o menos decía que la Tierra no pasa de los 12.000 años. Claro, algo así. Entonces, si el joven del primer libro, entonces ya, y no sabe cuándo escribió, entonces ya no se puede. Claro, o sea, claro, pero bueno, sí se puede saber la edad de la Tierra con los eventos narrados en Génesis. No tanto por la fecha en que se escribió Génesis, porque Génesis se escribió en el año 1445 a.C., pero lo que relata y las genealogías que da, nos da a entender de que más o menos la edad que tiene la Tierra, ¿no? Eso de la edad de la Tierra también es un buen tema, ¿no? Sí, algunos dicen 5.000, otros 8.000 o 7.000. Bueno, y los evolucionistas dicen que tienen no sé cuántos millones de años, ¿no? Millones de años, ¿no? Claro. Ahora, pero mire, vamos a ver una cosa. El Job es desconocido, pero se sabe, los estudiosos lo saben, ¿no? Que ya cuando el pueblo de Israel o cuando Moisés escribió Génesis, ese libro estaba hace rato circulando. ¿Me comprenden? Entonces, la historia de Job, dicen que a lo mejor habla de este Job que era como un patriarca que vivió aproximadamente en el tiempo de Abraham. Más o menos así, sí, ¿se acuerda? ¿Quiere agregar algo, por favor? No. Usted, acote, hermano. Usted. No, fueron contemporáneos con... ¿No es cierto? Con Abraham, más o menos. Dicen que Job fue un hombre que vivió en la época de Abraham, más o menos. O sea, de eso habla el libro de Job, de un hombre que vivió más o menos en la época de Abraham. ¿Ya? Entonces ese libro ya estaba circulando. Es más o menos como Flavio Josefo fue contemporáneo de Jesús. Del Señor Jesucristo, sí. Por eso los libros son maravillosos. Sí. ¿Sabes que yo hasta ahora no he leído los libros de Flavio Josefo? Entonces eso es una tarea pendiente. Flavio Josefo fue un historiador que vivió en la época del Señor Jesucristo. Y Flavio Josefo es muy importante. Él no era cristiano, era un judío. Por lo menos no hay evidencia. No sé si hay evidencia de que se convirtió. Pero él fue un historiador
Y creo que él estuvo en una revolución en contra de Roma y estuvo encarcelado, pero Roma después le perdonó y salió libre, algo así. Y él relató las historias, él era un historiador, escribió hartos libros de las guerras que vivieron los judíos con los romanos y también habla de Jesús. Por eso que él es una de las fuentes importantes para evidenciar que Jesucristo realmente fue histórico, o sea, realmente existió la persona de Cristo, no es un mito. ¿Ya? Y él habló de todo lo que se dice, y todo lo que él dice no contradice nada lo que dicen los evangelios. Al contrario, el hecho de que lo diga una fuente externa a la Biblia nos muestra, corrobora lo que dice la Biblia, exacto. Entonces, Job fue el primer libro que se escribió. Después tenemos el libro de Génesis, aproximadamente. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos entre el 1445 al 1405 a.C., por ahí. ¿Sí? 1385 a.C. Josué. Los libros de 1445 antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. Al 1450 antes de Cristo. Al 1405 antes de Cristo. Sí, porque va de atrás para adelante. De atrás para adelante. 1385. Pero ese es Josué. Sí, estamos en. Ya. Eso sí, estamos en el Pentateuco. De Génesis a Deuteronomio. Entonces, si Génesis a Deuteronomio fueron escritos aproximadamente entre 1445 al 1405 a.C., significa que más o menos, y si lo escribió Moisés, significa que más o menos por esa época fue el Éxodo. El Éxodo más o menos fue por el año 1400 y algo, antes de Cristo. Imagínense. Todo ese tiempo pasó hasta que vino Cristo, 1400 y algo años. 1400, sí. Es que algunos calculan que el hombre fue creado como 2000 años antes de Cristo. Bueno, así dicen algunos, otros más, otros menos. Es difícil. Ese ya es dato impreciso, porque ahí, ¿cuándo sería también, no? Imagínense, pues, desde Adán y de Caín y Abel hasta los siguientes relatos después, el diluvio, ¿cuánto? El calendario judío dice que está en el año 5000, dice cuánto. Dice. Exacto. Y el calendario gregoriano es totalmente diferente. Exacto. Es diferente. Es el calendario nuestro, el gregoriano, ¿no? Claro. Es el calendario solar, en cambio de claro. Es el lunar. El lunar. Totalmente. Y ellos cuentan el día de manera. Interesante que los judíos también cuentan el día a partir del atardecer. Claro, exactamente. Sí. Ahora ya estamos ya en jueves, hermano. Exacto. ¿Sí? El jueves. Por eso que yo cuando decía que algún rato íbamos a reunirnos los hermanos de Benítez en los domingos, el sábado a la noche, y ya es domingo ya. Claro. Estamos dentro de lo que yo dije. El calendario frío. Entonces, más o menos imaginemos la magnitud, ¿no? de los hechos, ¿no? Después tenemos el libro, el siguiente. ¿A dónde usted estaba en delante? Ya, muy bien. Sí. Después viene, perdón. Después de primero Job, después el Pentateuco, la Torá, ¿no? La ley. Y después de eso viene Salmos, ¿no? Salmos fue escrito en el 1410 al 450. Ahora, ojo que aquí hay una cosa que hay que entender. ¿Por qué decimos que Salmo fue escrito en esa época antes de Josué, si el rey David vivió mucho tiempo después? ¿No? Bueno, estamos viendo, incluso, ¿sabe por qué? Porque estamos hablando de cuando se escribió, y el libro de Josué y después el libro de Reyes se escribió después, pero los hechos ocurrieron antes, o sea, los hechos ocurrieron antes. Aquí estamos viendo las fechas. Las fechas en las cuales se escribieron nomás, en las cuales se escribieron, ¿me comprende? O sea, estamos hablando de que los salmos, y ojo que también los salmos, cuando hablamos de... ¿Hay algún dato que nos pueda facilitar? Porque esto puede variar, esta información puede variar. No es algo de lo cual haya que ser tajante, porque... Claro. Así es, pastor. Varios historiadores o investigadores datan según ciertas características y puede haber diferencia. A ver, ya que estás con la Biblia de estudio. No, hermanito.
estudiados no puede darse una sola fecha Exacto. para toda la colección. En su rango cronológico, el libro comienza con Moisés cuando los hijos de Israel experimentaron la pena judicial en el desierto. Sí. Salmo 90. El título con Números 21:7. Y posiblemente concluye con Nehemías cuando se reunieron los dispersados. Jerusalén fue reconstruida y fueron fortificados los cerrojos de las puertas. Salmo 147. Con Nehemías 3:4. Donde la misma palabra fortificado se traduce restauró. Si esto es así, el periodo en el cual se escribió el libro de los Salmos debía haber sido aproximadamente desde el año 1445 a.C., la fecha probable del Éxodo, hasta el año 444 a.C., cuando la obra de las murallas de Jerusalén fueron completadas. Un periodo de 1000 años. Muy bien. Entonces, wow, ese dato es importante, porque eso es lo que iba a decir también. Los salmos no fueron escritos solo por David, también hay salmos de Moisés. Por lo tanto, la fecha por la cual se determinó que los salmos diríamos, la mejor forma de expresarlo sería, se comenzó a escribir aproximadamente entre 1410 y aquí dice, yo leí mal, yo dije 1410 al 450, al 1450, hasta el 450. Entonces, más o menos, como dice Steffi, un periodo de 1000 años más o menos se demoró escribir el libro de los Salmos. Desde el 1410 hasta el 450, hasta el año 450, que es en el retorno del tiempo de Edras, de Zorobabel, Edras, Nehemías, ¿me comprende? Porque ahí también hay salmos de esa época. Entonces, el libro de los Salmos fue nosotros lo tenemos completo, pero realmente fue una compilación que se fue compilando de a poquito. Salmo de Moisés, después en el tiempo de David, después Salmo de los hijos de Coré, de Asaf, y también, y después hasta el año 445 a.C. Pero comenzó a escribirse en el 1410, entonces todavía es un libro que comenzó a escribirse. Entonces es interesante que por miles de años los israelitas no tenían toda la escritura completa del Antiguo Testamento. Recién, mire, esto es lo bonito, ustedes acabaron de decir, alguien dijo en delante por el retorno, por la cautividad, ve que cuando uno ya entiende el panorama de la redención, puede entender mejor el libro de la Biblia. Porque nosotros, si yo les digo hasta el año 450 a.C., ¿qué época era? El retorno. Porque después vienen 400 años de silencio. Entonces, 450 años y de ahí vienen los 400 años. Entonces, ya siempre es bueno esto de tener este panorama. Y de paso les voy a decir por qué surgió mi idea de elaborar este plan, este panorama de la redención. Estos eventos los elaboré yo. O sea, esa cronología la redacté yo, pero no es que me quiera dar gloria, sino que la redacté yo, pero ¿en qué? En base de un libro que yo leí que se llama El Relato Divino. Pero también, antes yo venía estudiando este tema y vi la necesidad de hacer un resumen de toda la Biblia, un panorama, pero este libro, El Relato Divino, propone una división semejante de toda la historia. Es un libro que resume toda la historia para los estudiantes de seminario, porque eran 2 maestros de seminario que se daban cuenta que a pesar de que los estudiantes estudiaban teología, estudiaban la doctrina, estudiaban cada libro de la Biblia, no tenían idea de cuándo ocurrió la cautividad, ¿me comprende? ¿Algo que decir, Estefi? Sí, que a mí sí me sorprendió la forma entre los 14 eventos. Sí. Porque cuando fuimos a Lazo nos dieron el arco de redención. Ya. Era algo similar. Pero le dividirían en 3 fases. Sí. Sí, hay muchas formas de dividir. Hay un libro también que por ahí comenzó, cuando fui a Lazo, me regalaron un libro que se llama El Panorama Divino, algo así. Ese es el que están todos los libros. Himno delgadito, sí. No. Y también propone una edición como de 5 partes así. Porque también hay uno del Antiguo Testamento que igual relata el libro. Claro, sí. Por otro lado, también el dispensacionalismo establece las 7 dispensaciones, otros dicen 8. Son 7, ¿no es cierto? Las dispensaciones, las 7. Entonces, siempre hay esta necesidad de tener este panorama. Ahora, este panorama no es lo mismo que las dispensaciones, porque las dispensaciones son épocas de la administración de la gracia de Dios. Son 7. Entonces, cuando uno entiende el panorama de la redención, puede entender mejor
cada libro de la Biblia, cada evento, ¿no? Después tenemos el libro de Josué, entre el 1405 al 1385 a.C., ¿no? 1405 al 1385. ¿Ya? Entonces tenemos. Después, ¿cuál viene? Jueces en el año 1043, y ahí comienza a ascender. Ruth en el 1030 entre el 1030 hasta el 1010. Cantar de los Cantares en el 971 hasta el 965. Después viene Proverbios. Cuando uno lee Salmo, después Proverbios parece que se escribieron ahí, no, se escribieron con siglos de diferencia, ¿no? 971 al 965, perdón, 971 al 686. ¿Ah? Pero se están escribiendo salmos y no Proverbios. No, pero después de muchos años, porque en el año 1400 y algo se escribió, entonces pasaron 450 años. No, para llegar al 900 y que estamos descendiendo, ¿no? Pero sí, bastante. Bastante. Después viene Eclesiastés, también por una época parecida, ¿no? 940 al 931. Después viene Primera de Samuel y Segunda de Samuel, donde ahí después compilaron y relataron los hechos históricos de Primera y Segunda de Samuel, 931 al 722. Después viene el profeta Abdías, ahí está la fecha, 850 al 840. Después Joel, 835 al 796. Después Jonás, 760, Amós 755, Oseas 755 a 710. Después viene Miqueas. Bueno, sigamos leyendo. Isaías. Después de Miqueas viene Isaías. Después escribió Nahum, Sofonías, Habacuc, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías. Y después escribe Primera y Segunda de Reyes, mucho tiempo después de Samuel. Pero Samuel, el relato de Samuel y el relato de Primera y Segunda de Reyes son continuados en la cronología, pero se escribieron por siglos de diferencia, bueno, por muchos años, ¿no? Siglos. Después viene Daniel, después viene Ageo, Zacarías, Esdras, después viene Primera y Segunda de Crónicas, después viene Esther, después viene Malaquías y al final viene Nehemías. Nehemías se escribió al final. Nada que ver con el orden que tenemos. Nada que ver, ¿sí? O sea, si nosotros queremos tener la Biblia en el orden que fueron escritos, tenía que estar ahí, en el orden que se escribieron. Y el Salmo habría que meterlo entre medio y las páginas, habría que cortar las páginas y ponerle hasta el final. Hasta el final. Sí. Sí, casi todo el tiempo de la historia, bueno, partiendo desde el Éxodo, ¿no? Desde el tiempo de Moisés. Entonces, esta información fue tomada de la Biblia de Estudio MacArthur. No quiero decir, porque hay que respetar los derechos del doctor, ¿no? Después me... Él es previsionalista. Sí. Ah, mire, aquí hay una... ¿Puedo ocupar su folleto? Yo no podía ver porque este no me da, pero aquí estaba el autor. Pero bueno, gracias, mi hermano. Bueno, de los autores casi son los mismos de los que aparecen ahí. Yo voy a mandar la versión para imprimir. El hermano imprimió la versión de celular, por eso le salieron como casi 200 hojas. ¿Ya? Pero yo voy a mandar ahora la otra para que la puedan imprimir. Mire, lo interesante, Cantar de los Cantares, bueno, vamos un poquito atrás. Jueces lo escribió Samuel, el profeta Samuel escribió Jueces. Y se piensa que Ruth también. Cantar de los Cantares escribió Salomón. Proverbios principalmente Salomón, pero también otros, los dichos de Agur, etc. Eclesiastés escribió Salomón. Primero y segundo de Samuel es anónimo, pero no lo escribió Samuel. Alguien escribió la vida de Samuel. Bueno, los profetas casi todos llevan el nombre de ellos, ¿no? Todos llevan los nombres de esto. Primero y segundo de Reyes también es anónimo. Y Esdras escribió, se piensa que Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas. Acuérdense que Esdras vino en el retorno. Y Primera y Segunda de Crónicas habla de los hechos de los reyes, antes del cautiverio. Entonces se dice que Esdras escribió estos libros por esa necesidad de que la gente que volvió del cautiverio entendía los hechos que llevaron al cautiverio, ¿no? El pecado de los reyes, ¿no? Que también está escrito en las crónicas, ¿no? Esther es anónimo, y bueno, Malaquías y Esdras escribió el libro de Nehemías.
Nehemías no lo escribió, fue Esdras. Escribió la historia de Nehemías. Ahora, lo que decía mi hermano, John MacArthur es dispensacionalista y pretribulacionista, ¿no? Nosotros como iglesia no nos identificamos con eso, pero aprendemos. ¿Por qué? Porque es un buen hermano. Y si viniera acá, yo le haría predicar, como voy a hacer predicar a mi hermano también, que también es dispensacionalista. ¿Ya? Así que tengamos respeto por los dispensacionalistas. ¿Eh? Mi esposa también es dispensacionalista. Sí. Pero ya no tanto. Ya no. Ella ya entiende la unidad de la iglesia de Israel. O sea, antes no, porque fuimos enseñados, mi esposa y yo fuimos enseñados en el dispensacionalismo, ¿no? Pero uno tiene que ir aprendiendo y ya identificándose con ciertas doctrinas. Pero eso son, como dice, mire, aquí hay una cosa, mire, y esto yo quiero que entendamos. Voy a hacer un dibujo, mire, voy a hacer un dibujo aquí. Esto es algo que yo lo he dicho antes muchas veces, pero a veces se olvida. Hay estos dos círculos. Hay uno al medio y hay uno alrededor. Este del medio, mírenme por un momento, este del medio representa las doctrinas fundamentales en las cuales todos los creyentes tenemos que estar de acuerdo. Si digamos que, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, pongamos, perdón, mi hermana Saskia dice, no, yo no creo en la Trinidad, ahí estaríamos un problema. Estaríamos un problema, ¿por qué? Porque sería otro Dios, ¿me comprende? Ahora, por ejemplo, y esto considero también, yo pienso que lo de la seguridad de salvación está aquí también, porque habla de la seguridad de salvación. Porque la seguridad de salvación tiene que ver con el entendimiento de la obra de Cristo. O sea, si Cristo no me salva o no me salva, ¿cómo es la cosa? ¿No? Pero hay doctrinas periféricas, así que están alrededor, en las cuales los creyentes podemos tener diferencias. Por ejemplo, la forma de gobierno de la iglesia. Hay algunos que dicen, la iglesia tiene que estar gobernada por un grupo de ancianos y por diáconos. Hay otros que dicen que no, por pastor, anciano y diácono. Pero los diáconos son de servicio y los ancianos con el pastor y el que predica el pastor. Y así hay diferencia. Otros tienen el gobierno episcopal. Hay obispos, como la iglesia anglicana, la iglesia metodista, ¿no? La iglesia metodista también tiene episcopal. Hay eso es el que mencioné anteriormente. Los presbiterianos son diáconos, después vienen los ancianos y de ahí viene el pastor. Los bautistas reformados tienen ancianos y pastor y diáconos. Esos son congregacionalistas. Pero hay diversos tipos de congregacionalistas también. Entonces, hay diferencias de gobierno. Entonces, esos son los problemas. Yo puedo creer una forma de gobierno, otro. La única diferencia es la práctica, nomás que va a tener ciertas implicaciones, ¿no? Pero de ahí. Los fundamentos tienen que ser. Los fundamentos, pongamos la F de fundamento, eso está en el centro. Y ahí viene también la escatología. La escatología tiene que ver con el entendimiento de cómo será la venida del fin de los tiempos, ¿no? De lo que ocurrirá al futuro. Entonces, hay varias posiciones. Vamos a verlas más adelante, todas las posiciones. Pero esto, algunos dicen, bueno, los 1000 años son un tiempo simbólico, el tiempo de la iglesia, ¿no? Otros dicen, no, el Señor va a venir a reinar por 1000 años con su iglesia. Otros dicen, no, los 1000 años va a ser un tiempo donde el Señor va a reinar con Israel, ¿no? Porque hay diferencia también en eso, ¿no? Hay otros postmilenaristas que dicen, bueno, el Señor va a venir al final de una era gloriosa donde la iglesia va a reinar sobre toda la tierra, ahí va a venir el Señor. El postmilenarismo, ¿no? Pero eso, han habido diferencias, son doctrinas periféricas, que no necesariamente hay un problema si estamos de acuerdo. ¿O no? No hay problema, ¿no? O sea, lo importante es que tenemos que apuntar a que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y somos salvos. Y que creemos en la venida del Señor. Exacto. Por ejemplo, en la venida del Señor. La venida del Señor es una doctrina fundamental. Si yo no creo que el Señor viene, ahí tengo un problema. O si yo creo como los adventistas que el Señor vino en tal fecha y no vino. O los testigos que vino espiritualmente, ¿no? Que ya vino. No, está mal. No, la venida es algo futuro, no ocurre todavía. ¿Ah? Nosotros, depende, pues, ¿de qué bautistas? Los bautistas, nosotros nos parecemos mucho a los bautistas. Es más, nosotros somos una especie de bautistas reformados. Somos medio bautistas reformados, pero somos medio presbiterianos del gobierno de la iglesia. Porque somos una iglesia original. ¿Ah? Hay una combinación. Una combinación, ¿no es cierto? Porque en algunas cosas estamos de acuerdo con presbiterianos, en otras no. Pero hay otros bautistas que son dispensacionalistas. Hay otros bautistas que son Por ejemplo, dispensacionalistas. ¿cómo es? Los bautistas
tienen la sana doctrina. Ellos Todos. creen que la salvación no se pierde. O sea, todos. Otras denominaciones creen que sí. Que la salvación se pierde, exacto, sí. La declaración se pierde. ¿Qué es la diferencia de las alianzas? ¿Qué son ellos? Yo no conozco mucho de la Alianza Cristiana Misionera. Iglesia Cristiana y Misionera. Alianza Cristiana. No es buena, La sana alianza. doctrina. Bueno, En algunas, porque han cambiado bastante. yo no conozco Por mucho. eso es importante conocer la doctrina justamente para no caer en Y también. errores ni dogmas ni herejías. Es que muchas Sí. veces los términos le ponen, por ejemplo, la iglesia alianza misionera y todo, pero bueno, sí tienen misioneros en Es que. Sino que son no son como, ¿cómo era el nombre que usted decía? Son pentecostales, algo como pentecostales. Ya. No, que Sí. no tiene, como estaba diciendo, bautista reformada, o sea, no Claro. les encuentro. Ahora, el pentecostalismo, a pesar de que hay iglesias que tienen como nombre, realmente es un movimiento. Empezó como un movimiento un movimiento que buscaba el poder del Espíritu, como en el Pentecostés, y eso influyó en la iglesia presbiteriana, iglesia anglicana, metodista, la metodista. También el metodismo es una denominación. Pero prácticamente estas iglesias se convirtieron en herejías porque hicieron un desorden en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Entonces han perdido mucha credibilidad. Por ejemplo, la Alianza Misionera Cristiana es sana doctrina. Sí, es porque Bueno. más que todo, por ejemplo, el nombre o las visiones. Es que la alianza es una. Sí, la exacto. cuadrangular, la bautista, Sí. son sana doctrina, sino que, por ejemplo, los bautistas, ¿qué es lo que pasa? No le dan mucha prioridad a las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se cree, ¿verdad? Sí. Se cree. También Ahora- el pentecostalismo es una locura. Ahora, pero hay una mucho posición. desorden. Exacto, hay un desorden. Pero Yo vengo ahora. de iglesia pentecostal, vengo yo, pero no Sí. me gustaba eso. Esas manifestaciones. Qué Esas bueno. manifestaciones, esos desórdenes. Qué alivio escucharlo. Sí, Pero también hay un punto de vista que se llama el continuismo. claro. Quizá el continuismo se acerca más al pentecostalismo, pero el continuismo bíblico es muy diferente. Está el continuismo y el cesacionismo. Son puntos de vista teológicos, no son denominaciones. El cesacionismo dice que todos los dones del Espíritu, como hablar en otras lenguas, las profecías, han cesado y en el día de hoy ya no hay nada de eso. ¿Ya? El continuismo, que es muy diferente al pentecostalismo en ciertas cosas, porque el pentecostalismo, como dice mi hermano, llega a estas manifestaciones, pues se caen al piso y todas esas cosas. Pero el continuismo dice, el Señor puede hacer lo que Él quiera en esta época. Si Él quiere dar don de lengua a alguien, lo puede hacer. Pero entendiendo a qué se refieren las lenguas, ¿no? Que por lo menos yo lo que veo en la Escritura es hablar en otro idioma, ¿no? Bíblicamente, donde hay, como es una persona que se manifiesta en lenguas, tiene que haber también el Pues, intérprete. exacto. Si no, Exacto. y Ahora, si no hay intérprete, la persona tiene que ser sabia y Exacto. quedarse calladita. claro, exacto. Pero por otra parte, las lenguas también, cuando nosotros vemos la Escritura, y algunos pueden diferir en cuanto a esto, pero yo lo veo muy claro, tiene que ver con hablar idiomas desconocidos, que no se sabe, como en el Pentecostés. Venían gente de todos los países y escuchaban a los creyentes hablar en el idioma de ellos. Ese es el milagro. ¿Me comprenden? Pero los que Exacto, entendían el idioma. Pero los que estaban hablando, ellos no sabían que estaban hablando otro idioma. El idioma de tal o cual Exacto, persona. exacto. Y otros que no conocían el idioma no entendían nada, pero los que conocían el idioma entendían. Y ese era el milagro. ¿Ah? Ellos no sabían que hablaban en No sé, no, porque ellos, el que tenía el don de lengua entendía lo que hablaba y los demás no entendían, por eso tenía que venir un traductor, o entendía el que sí conocía ese idioma. Perdón. Sí, perdón que le corté, siga nomás. O sea, la persona que recibía, la manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿cómo es una conversión de Cornelio. los hechos? Ahí dice que hablaron para la conversión de 3.000 personas. Sí. Entonces los que empezaron a hablar en lenguas, ellos no sabían que estaban hablando en otros idiomas, porque eran manifestaciones del Espíritu Santo. Exacto. Solamente el Espíritu fluía a través de ellos. Pero los que eran de Macedonia, de Medo, de todos esos, ellos decían, ¿cómo? Siendo galileos,
que están hablando nuestro propio idioma. Exacto. Pero los que recibían solamente recibían la Exacto. influencia del Espíritu Santo Claro. de Dios. Eran vasos, instrumentos. Tanto el oyente como el que hablaba sabían lo que estaba hablando. Exacto, o sea, es que ese era el milagro, porque un milagro tiene que comprobarse que es un milagro. Digamos que estamos aquí, nosotros le hemos predicado a un vecino que es coreano y él no quiere creer el Evangelio. Y de repente viene a nuestra reunión y él me conoce a mí. Y yo comienzo a predicarle y sin darme yo cuenta estoy hablándole en coreano. Y él me entiende. Me dice, pero ¿cómo tú, siendo chileno, ecuatoriano, hablas coreano sin saberlo? El Espíritu. Entonces, eso era una señal para él que este mensaje era verdadero. Era exacto. Exacto. Pero en la iglesia pentecostal empezaron como ese. Cuando yo me convertí al Señor, era un desastre. Me acuerdo que el primer año que estaba ahí, el pastor era un misionero brasileño y le trajo un misionero como es argentino. Y este siervo se acercó y me puso las manos aquí en el hombro y me dice, ahora vas a hablar en lenguas, repite. Repite, alabanza. Entonces eso ya no era pues todo. Claro. Y otras personas, o sea, él decía lo que había que repetir. Exacto. Y personas empezaron a hablar, ya, el Señor te bautizó, ya, y le ponía y se tiraba al piso, pero yo no sentía nada. Pero para mí estar parado de gana, yo también me tiraba al piso. También se tiraba al piso. Y me iba a sentar luego porque ya no despejarme la cabeza y estaba sentado. Entonces, yo digo, ¿qué sí. pasa con cuando era tierno en Sí, Dios? sí. Decía que yo no estoy apto para recibir las cosas de Dios. Sí. Me botaba, después me levantaba y me iba a sentar. Pero cuando usted ya va madurando el Señor, son Exacto. pasas cuando usted comprueba que nada de Lo eso mismo es la pasa con escritura. yo vuelta, iba a la puerta y cerraba los ojos, no quería ver. Ya. Y cada vez que cerraba los ojos, no quería ver. Muchas veces. Sí. En cambio, por otra parte, yo crecí en una iglesia que era totalmente lo contrario. No era una iglesia igual a esta, no. Era una iglesia que era muy diferente, donde prácticamente nunca ni siquiera se habló del poder de Dios para la predicación, o sea, ni siquiera eso, o sea. Crecí yo en mi congregación mía de Chile, prácticamente del poder de Dios no se hablaba nada, o sea, casi ni siquiera se hablaba por los enfermos, ¿me comprende? Pero en cambio, entonces ahí viene el punto, uno siempre tiene que volver a la palabra. Y en lo que nosotros estamos aprendiendo y en lo que nosotros como iglesia nos identificamos, también tenemos que juzgarlo bajo la palabra. Pero aquí viene el punto. Doctrina fundamental y doctrina general, por así decirlo. También tiene otro nombre. Hay otro, el hermano Steve me sabía enseñarnos así. Hay doctrina de mano cerrada y doctrina de mano abierta. Doctrina de mano cerrada que no tenemos que estar de acuerdo, si no estamos mal. Por decir, conservadores y liberales, tradicionalistas y también conservadores. También, bueno, puede ser, pero en cierta manera las doctrinas de mano cerrada son aquellas que yo no puedo negociar. Por ejemplo, la inspiración de la Biblia. Tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios y que no contiene errores y que es perfecta y es completa y suficiente. Esos son los fundamentos. Si alguien dice yo creo que algunas partes de la Biblia son la palabra de Dios, otras no, eso ya tenemos problemas. ¿Me comprende? Pero doctrina de mano abierta es, por ejemplo, ¿Dios puede hablar a alguien en un sueño en el día de hoy? Bueno, yo pienso que es una doctrina de mano abierta, ¿no? Yo pienso que alguien puede decirle a Dios de manera personal algo. Algunos dicen, no, Dios no puede hablar, otros dicen que sí. Eso no es un problema. No cambia mi estado espiritual delante de Dios, no. No me hace menos o más hijo de Dios. ¿Me comprende? Entonces también yo he sido bien escéptico a los sueños y a las visiones, pero realmente he conocido personas que me han dejado sorprendidos. O sea, hermano, he conocido cosas que me han dejado sorprendido. Entonces yo digo, bueno, Dios puede hacer lo que Él quiere. Yo pienso que si Él puede hablar a alguien de manera personal, bien. Pero de que Dios traiga nuevas revelaciones, no. Ya no, porque ya está el último libro de la ley, ahí está, o sea, el último libro del Apocalipsis, ahí está. Todo. Exacto. Y mire, y cuando vamos estudiando la Biblia en conjunto, en comunidad, vamos aprendiendo todo. Por ejemplo, el hermano Medardito de Benítez, usted lo conoce, él es pentecostal. Me da risa porque él, ahora entendí por qué él quiere la silla en círculo. A mí me gusta la silla en círculo, además yo quisiera aquí sentarnos en círculo porque pienso que la reunión debe ser eso, mirarnos. Pero nunca me resulta cuando la gente no se sienta.
No, entonces prefieren irse atrás como iglesia católica, todos mirando la nuca. Entonces, y yo no sabía por qué. Entonces, claro, estos días estaba ahí y estamos cantando. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y, entonces, y después y se va para el centro. Y se va para el centro. Es que necesitan espacio. Y el hermano Sebastián por ahí también. Y la Belén también por ahí estaban ahí. Pero poquito, porque saben que yo ahí. Pero yo no tengo problema con eso. O sea, así que no va a hacer ningún escándalo. Él no. Claro. Entonces. Sí. Pero en cambio, hablando con Medardito. Y él viene de un ambiente pentecostal, entonces un día estaba preocupado sobre las revelaciones. No, eso de que Dios me reveló de una razón, yo no creo, eso, la revelación está en la Biblia. ¿Me comprende? Pero en cambio la hermana Sonia, que es la esposita, es una hermana, pero es genial ella, o sea, y Dios le habla, y yo siempre sé que Dios le habla, y Dios le habló que íbamos a estar en ese local, en ese local donde estamos ahora. ¿Me comprende? Entonces ahora no estamos diciendo que lo que ella recibió es una nueva revelación, que Dios está diciendo una nueva verdad, ¿no? Que Dios me mostró cómo era el infierno, cómo era el cielo. No. Está diciendo algo personal, puede ser, ya, ahí lo dejamos, ¿no? Si es verdad, el Señor sabe, pero no es algo con lo cual no vamos a hacer problema, ¿me comprende? Claro, claro, pero una confirmación de parte del Señor. Pero también conocí en mi iglesia, donde nunca hablábamos del poder del Santo, una hermana nos contó que ella tuvo un sueño. Ella viajó a una ciudad, pero eso es algo, no necesariamente que puede ser una revelación de Dios, pero ella tuvo un sueño que hacía la ciudad, y cuando ella viajó era exactamente igual que como lo que ella vio. Era como una premonición. No, era como algo así, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado también yo he orado por personas. Esto yo nunca lo vi en mi iglesia en Chile, pero yo he orado por personas y el Señor las ha sanado. Como cuando oramos con la hermana Blanquita, que estaba desahuciada, y el Señor le dio un añito más. Ya está con el Señor ya. Pues y así. eso, pastor, de los sueños son bíblicos, pero hoy que el Señor abre a cada persona que dice, el Señor me dio un sueño y todo eso, no, exacto. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando es de parte de Dios se cumple. Exacto. Mi madre se murió hace unos 3 años, pero hace 3 años ella tuvo un sueño, no revelación, un sueño de parte de Dios. Exacto. Que por la avenida Ceballos venían los caballos del Apocalipsis y era una desfile de caballos negros que el rato que alzaban los cascos daban contra el piso, de las Ceballos, y que eso era terrorífico ya. Pero dice que mi mamá no tenía miedo porque ella se puso a una esquinita y ella contemplaba nomás. Y que veía que esos caballos echaban, no sé, por los ojos fuego y por la ropa fuego. Ha pasado el tiempo. Para entonces no teníamos la pandemia, para entonces no teníamos todas estas cosas. Y todavía hace 3 años no estaba globalizado. Por ejemplo, lo que pasaba en un país no pasaba en otro país. Claro, exacto. Ahora está pasando en todo el mundo lo mismo, ¿verdad? Pasa todo lo mismo, exacto. Entonces, ¿qué yo entiendo de ese sueño que recibió mi madre? De que realmente ha venido un juicio de parte de Dios y nos está llamando la atención para que volvamos nuevamente a la palabra, a los caminos de Dios, nos activemos, ¿no? Pero mi mamá ya vio esta hecatombe que estamos viviendo, la pandemia, las guerras y todas esas cosas. Me decía, Dios unió los caballos del Apocalipsis y el Señor va a traer juicio. Ha pasado un tiempo, yo decía, pero no hay nada que ver. Y ahora me doy cuenta de los sueños de mi mamá, que sí. Claro, hay que 5 años de claro. Y, sí. Así, bueno, entonces hay que ir estudiando, analizándolo a la luz de la palabra. Como dice el Señor, no, o sea, coger lo bueno y desechar lo malo. Y todo es por culpa de John MacArthur, que lo citamos aquí, ¿no? Que lo citamos. Ahora, vamos a avanzar, tratar de terminar esta parte con, si me presta el folleto, mi hermano, porque el mío no salió, con el orden en que fueron escritos y los autores que escribieron los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Este conocimiento pareciera, bueno, es útil entenderlo porque nos ayuda a poder interpretar mejor la Escritura. ¿Me comprende? Por ejemplo, al entender que Job fue escrito primero, nos da a entender de que ahí en el libro de Job ya podemos encontrar muchas bases
bases del conocimiento de Dios antes que llegara la ley. Amén. Así. Y lo interesante es que en el libro de Job, que fue escrito antes de la ley, ya hablaba de la resurrección de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, dice, en la parte, y habla de la resurrección. 25 me parece que era el versículo bíblico, Job 19:25. Algo así, ¿sí? Sí. Y habla de que... Yo sé que mi Redentor vive y sé que me levantará de de esta, y él hablaba de la resurrección, de que su Redentor vive y que él no iba a permanecer en la muerte, porque su Redentor vive. Ya creía en la resurrección. ¿Me comprende? Entonces, hizo antes de que hubiera la ley. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. Así dice, Job 19:25 ¿Ya? dice el textual. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Dice. Exacto. Se levantará sobre el polvo. Muy bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? Manoguita, ¿todo bien? Chiquillo, mi hermana Saskia. Esto de las denominaciones eso vamos a aprender más adelante, ¿ya? Un pastor pequeño confuso. A ver. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después se desecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios. En mi carne de ver a Dios. ¿Ve? Él hablaba de la resurrección, ¿ya? Bendito sea el Señor. Gracias, mi hermano. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? O sea, resucitado. ¿Cómo? A ver, perdón. Ya, chuta. No hay cómo avanzar, oiga. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El polvo simboliza la muerte. El polvo era y al polvo volverás. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. O sea, no en mi espíritu, no en mi alma, en mi carne de ver a Dios. Él sabía que iba a ver a Dios, él resucitado, a Dios. Y el Señor resucitado también. Entonces, no, si toda la palabra habla de lo mismo, todo habla de lo mismo. El primer libro que se escribió fue la carta de Santiago. Santiago, hermano, fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, esto es muy importante. ¿Qué significa, por el año 44 al 49, qué significa que el libro de Santiago fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento? Que lo más probable es que ese era el documento primero que tenían los primeros cristianos. Ahora, hay otros documentos que no están considerados como inspirados, pero yo estuve averiguando. Hay un documento que se llama el documento Q o el documento fuente. Q por una palabra alemana que significa fuente, de donde proviene, que es un relato de las enseñanzas del Señor Jesús, pero no es considerado inspirado. Pero tampoco es malo, porque todo lo que él dice dicen que es exactamente igual lo mismo que dice el Evangelio, solo que el Evangelio le añaden los milagros y la vida del Señor. Este era solamente un resumen de la enseñanza. El documento fuente, que el teólogo César Vidal, él lo reconstruyó, pero después dijo que no era bueno confiar mucho en ese documento, en español, sí. Pero después como que se redactó, dijo que no era muy bueno confiar en ese documento. Pues sin embargo... Pero ese debe ser un apócrifo, ¿no? Sí, un apócrifo o algo así. Pero no dice nada en contra, por lo que el análisis que él hace en el libro. Entonces, del libro. Entonces, este documento era como un folletito que tenía todas las enseñanzas del Señor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El que te quita la capa, dale también la camisa, dale también la capa. Todas las enseñanzas del Señor, los discursos que dio. Y que eso era lo que más o menos la tradición. Y los primeros creyentes se alimentaban de eso, se alimentaban también de lo que los hermanos contaban, de lo que ellos conocieron del Señor. Y después fueron escritos los evangelios, más tarde. Ahora, yo quiero hacer una explicación aquí. Cuando nosotros pensamos que un libro que relata algo se escribió mucho tiempo después, ¿sí están conmigo? Podríamos pensar, ¿y cómo podemos confiar de que después de tantos años escribieran la vida del Señor, por ejemplo? Es que ahí está la obra del Espíritu. Porque el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a recordar lo que él les enseñaba. ¿Ok? El primer libro fue Santiago, 44 al 49. Sí, y Santiago creo que, si no estoy muy seguro, este era hermano del Señor, porque él dice hermano del Señor. Era uno de los discípulos que era hermano del Señor. Entonces, fue muy valorado este documento, porque era el mismo hermano del Señor en la carne, ¿me comprende? Entonces, este era el primer documento que tenía la iglesia seguramente, que circuló, las enseñanzas que él tenía, porque no fue escrita Santiago a una iglesia específica, sino a todos los creyentes.
Después vino la carta a los Gálatas, en el año 49 al 50 después de Cristo. El apóstol Pablo le escribió esta carta a los Gálatas. Después de que Pablo había pasado ya varios viajes y plantado iglesias, él le escribe esta carta a los hermanos Gálatas para corregir las enseñanzas de los judaizantes, que querían que los creyentes gentiles volvieran, como hablamos al comienzo, al Antiguo Testamento. Entonces él manda esta carta para corregir eso. No, tienen que descansar en Cristo, tienen que ya no poner su confianza en su cumplimiento de la ley, en la circuncisión y nada de eso. Después el tercer libro fue Mateo, el Evangelio de Mateo, escrito por el mismo Mateo, discípulo del Señor, en el 50-60 después de Cristo. Y después viene Marcos. Ahora, Marcos no fue uno de los 12. No. Es más, Marcos ni siquiera conoció al Señor de manera personal. Él es el doctor. No, ese es Lucas. Juan Marcos fue uno de los discípulos, de los primeros discípulos. Cuando hablo de discípulos no me refiero a los 12 discípulos, me refiero a los primeros cristianos, digamos, que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Fue sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé, exacto. Acompañó a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros. Gracias por ese dato, se me había olvidado. Y Marcos probablemente escribió su evangelio, dicen, por el relato de Pedro, por el testimonio de Pedro. Dice la tradición que Pedro, él entrevistó a Pedro y después elaboró. Ese es primero, dice el primer evangelio, ¿verdad? Sí. Ese es como base para Mateo y para Lucas. Bueno, claro, los dos están situados en la misma época. Y como dice mi hermano, yo también sabía eso, de que Marcos probablemente fue escrito primero que Mateo. Y sirvió como base para los demás evangelios, ¿no? Él es un evangelio cortito, el más corto. Por eso es que a los niños se les manda a leer Marcos, porque es cortito. ¿Ya? Pero Mateo y Marcos fueron escritos en la misma fecha, 50 al 60 después de Cristo. Después viene la primera carta de los tesalonicenses y después viene la segunda carta de los tesalonicenses escrita por Pablo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o están en contra mí? Después viene primera y segunda Corintios, escrita por Pablo, después viene Romanos y después viene Lucas en el año 60. El Evangelio de Lucas en el año 60. Más adelante está el libro de los Hechos, todavía no. Lucas en el año 60 al 61. Después viene la carta de Pablo a los Efesios, después a los Filipenses, y después a los Colosenses, y después la carta a Filemón, que todos fueron escritos del 60 al 62. Y en el año 62 se escribió el libro de los Hechos. Por eso que, mire, en el año 62 se escribió el libro de los Hechos, por lo tanto relata los eventos de la iglesia hasta el año 62. ¿Por qué es importante esto? Porque en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Fue invadida Jerusalén y se destruyó el templo. No aparece en el relato de los Hechos, porque el hecho fue escrito hasta el año 62. Los primeros 62 años del cristianismo relata el libro de los Hechos. ¿Se comprende? Después viene la primera carta a Timoteo, 62 al 64. Después viene Tito, y después viene primera de Pedro, y después viene segunda Timoteo. ¿Ya? Después viene la segunda carta de Pedro, después viene la carta a los hebreos, y autor desconocido. Hebreo no se sabe quién lo escribió. Algunos piensan que Pablo, pero nadie sabe, no es seguro. A otros piensan que fue Apolos, que el gran predicador Apolos que hubo de la época, ¿no es cierto? Muchos piensan que, pero nadie sabe, son especulaciones, ¿no? Al final, ¿quién lo escribió? Anónimo, exacto. Y la carta a los hebreos es una carta muy importante, porque fue escrita a los creyentes judíos. Porque ellos, otra vez, al igual que los Gálatas y los otros, estaban siendo influenciados para volver al Antiguo Testamento. Y ¿sabe qué? Hagamos una pausa. Estas dos cartas, Gálatas y Hebreos, se parecen bastante porque hablan en contra de los judaizantes. Y nosotros pensamos que para eso no tiene sentido a nosotros. Bueno, ¿cuál era el problema? Los creyentes judíos, y en este caso los Gálatas que eran creyentes gentiles, estaban siendo influenciados por maestros judíos, querían volver atrás a la ley. ¿Y qué les estaba yendo eso? Volver a dejar de confiar y depender de Cristo para confiar en sí mismos, en su obediencia a la ley. En este caso los hebreos, en que ellos eran judíos y obedecían la ley, o en el caso de los Gálatas, en que ellos tenían que hacerse judíos para ser realmente el pueblo de Dios. A nosotros también nos tiene que decir eso, porque si bien a lo mejor nosotros no estamos tratando de adoptar las costumbres del judaísmo, pero a veces dejamos de confiar en el Señor y empezamos a confiar en nosotros. Y pensamos que Dios me ama más porque le obedezco, y cuando les obedezco me ama menos. No, me ama igual. Obviamente me va a disciplinar, ¿no? pero las bendiciones de Dios, las gracias no dependen
de mis buenas obras. Hay consecuencias, sí, pero el amor y la gracia de Cristo es gracia, es por Cristo. Ya, estamos terminando, que ya aquí algunos están empacando sus cosas ya. Tiene que irse, mi bonito. Ya, vaya nomás, mi hermana. Yo termino en 5 minutos, pero vaya nomás. Y le mando la grabación. Que el Señor le bendiga, mi hermana. Saludo a Fabricio. Entonces, yo tenía que irme de ayuda hace rato a la casa porque tengo visita a las 7:30. Bueno, después viene la carta de Judas. Judas, el discípulo del Señor. No el Iscariote. Otra. Incluso también, creo que también es hermano del Señor. Hermano del Señor también. El Judas es el hermano del Señor. Ojo que Judas no es un hombre malo. Lamentablemente ya el otro Judas dañó todo. Pero Judas como Judá, como la tribu de Judá. Es que a veces pensamos, relacionamos el nombre con el personaje. Exacto. Y a veces Judas lo momento que O sea, nadie le pondría a su hijo Judas, porque lo van a... Uy, pero como el traidor. No, lo puse como el hermano del Señor. Pero nadie se acuerda del bueno, se acuerdan del malo nomás. Siempre nos acordamos de lo malo, no de lo bueno. Y después viene el Evangelio de Juan. Mire, entendamos algo. En el año 80 al 90 fue escrito el Evangelio de Juan. ¿Qué pasó en los años 80 al 90? Ya el problema que estaba enfrentando la iglesia en esa época ya no eran los maestros judaizantes, era el gnosticismo. Esta filosofía que valoraba el conocimiento por sobre la materia. Y cuando se mezcla esta filosofía con el cristianismo, como el Sentino, es una mezcla de filosofía, de psicología con cristianismo, entonces los filósofos paganos del gnosticismo valoraban el conocimiento y despreciaban la materia, pero algunos de ellos mezclaron con el cristianismo y dijeron, como la materia es mala, Cristo no se hizo carne, se hizo visible nomás. Y por eso es que Juan habla harto de la encarnación y dice, y el verbo se hizo carne, es enfático, para hablar de que el verbo se hizo materia, carne, y comienza con el conocimiento. En el principio era el verbo, y ese verbo que ustedes tanto valoran se hizo carne y es el mismo Dios. Entonces ahí uno entiende por qué utiliza ese lenguaje, verbo, carne. Una apología para... Exacto, es una apología, es una defensa del verdadero cristianismo bíblico. Después viene primera, segunda, tercera de Juan, y al final tenemos Apocalipsis. Y estos son en la cronología de cómo fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien. Tarea para la próxima semana. Por favor, hagamos el esfuerzo de aprendernos los libros del Antiguo Testamento. Yo me como algunos. ¿Ah? Yo me como algunos, pero sí. Sí. Tal como está ahí. No, en el orden, no, cronológico, no. Porque esto es solamente conocimiento. Sí. Tenemos que aprenderlo en el orden que aparecen en la Biblia, para buscar por qué. Porque yo a ver, primer libro, Job. Entonces yo hablo de la Biblia, Job. No, pues si aquí. Entonces hay que aprenderse en el orden que aparece en la Biblia. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Mi hermano Javier, una palabra de oración, por favor.